Bien, el estudio de hoy va a estar basado en identidad. ¿Cuántos saben que es importante entender y mantener y desarrollar una identidad? ¿Cuántos dicen amén? Hay dos formas de desarrollar identidad en el día de hoy. Hay una forma que nos enseña el mundo, una forma que nos enseña la sociedad, nos enseña la comunidad, la escuela, los amigos, nuestra relación personal con los padres, nuestra ausencia de padre o de madre, etc. Hay un montón de cosas que pasan factura o son factor en el desarrollo de nuestra identidad. ¿Cuántos dicen amén? Hay un montón de gente hoy que dice, esta es mi verdad, esta es mi identidad, y aferran a un estilo de vida, a su identidad o su identidad a un estilo de vida. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo el día de hoy? Y hay otra manera que uno desarrolla identidad y eso es a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? El mundo vive de una manera, los hijos de Dios de otra manera. En el mundo nosotros transitamos y caminamos de cierta manera, tenemos creencias, culturas, desarrollos, tenemos un montón de cosas, pero cuando venimos a Jesucristo, esa naturaleza humana se desactiva, se deshace y somos una criatura nueva. Todos los que estamos en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Todo lo viejo, todo el pasado está deshecho y todo es hecho nuevo. ¿Cuántos lo creen? Con eso dicho, yo quiero hablar un poquito brevemente de mi testimonio. Hay muchos que por ahí no conocen mi testimonio. Lo voy a tratar de hacer de la forma más breve posible porque es importante. Es importante entender identidad, entender por qué nosotros estamos trabajando con misión e identidad y entender cómo desarrollar la identidad que Cristo Jesús desea que usted tenga el día de hoy. No sé si usted sabe, pero las estadísticas el día de hoy, las estadísticas dicen que 1 en cada 8 personas en Estados Unidos están tomando medicamentos de antidepresivos. 1 en 8. Ahora, si me pregunta a mí, es una exageración. La verdad es que hoy las compañías farmacéuticas han tomado control de todo, ¿sí? Han tomado un montón de control y hoy en día las escuelas están empujando que pongamos a nuestros hijos en medicamentos. Hoy en día los doctores están empujando a poner medicamentos, a dar recetas de un montón de cosas. Ahora, no voy a decir que hay algunas medicinas que son necesarias. Por favor, no me malinterprete. Hay químicos en el cerebro que funcionan de ciertas maneras y si hay un imbalance, eso puede causar un problema. E inclusive hay medicamentos que por ahí muchos de ustedes están tomando el día de hoy que como un efecto secundario dice ideologías de suicidio. ¿Sabían eso? Qué callados que están acá el día de iglesia. Es un factor, pero a donde quiero ir y a donde quiero hacer énfasis, que yo creo, y la verdad creo honestamente, que la gente que necesita estos medicamentos son la minoría. Y hay una generación entera, es más, déjeme volver un poquito para atrás. Después de COVID, el número de jóvenes, estoy hablando jóvenes de 15 a 25 años, el número de jóvenes que ahora están tomando antidepresivos desde COVID, desde el 2020, ha incrementado un 65%. 65%. Estamos hablando de más del 17% de la población de jóvenes edades 15 a 25 que ahora están tomando medicamentos para tratar con su depresión. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos me están siguiendo el día de hoy? Hay un montón de factores, hay un montón de razones por la cual hoy los jóvenes, adultos también, pero la demográfica de jóvenes es mucho más grande, pero hay un montón de razones por la cual esta demográfica de gente joven están o son considerados depresivos. Hoy todo es una excusa
a ser una persona depresiva. Hoy una persona puede entrar a cualquier psiquiatra, a cualquier psicólogo o lo que sea y pueden recibir un diagnóstico de depresión y ansiedad y al toque le están dando medicina. Le están dando medicamentos, pero el problema es esto, iglesia. Este es el problema y es un problema que es muy real y es un problema que si nosotros no lo identificamos de forma personal, no vamos a poder contrarrestar con este problema. Muchos de estos problemas son raíces y causas de identidad no bien desarrolladas. ¿Me siguen? Muchas de las cosas que tenemos y que estamos enfrentando el día de hoy como sociedad tiene que ver y es producto de una identidad que no ha sido desarrollada de manera sana y eficiente. Cuando yo cumplí 18 años, le dije a mis papás, me voy de la casa, me voy a la universidad, me voy a estudiar. Yo salgo de mi casa, me fui a Oklahoma, estuve en Oklahoma un par de años estudiando, haciendo la universidad, pasaron un par de cosas y me fui a otra universidad en Cincinnati, estudié ahí. Ahí conocí a mi esposa, nos casamos en el 2008. Cuando nos casamos, vinimos para Louisville y estuvimos en Louisville un buen tiempo. Pero la verdad es que aunque yo nací en la iglesia, aunque me llamaba cristiano, aunque mi esposa y yo pertenecíamos, entre comillas, a una iglesia, tenía una falta de identidad y nunca pude desarrollar mi identidad de manera correcta. ¿Y qué pasa? Aunque nací en la iglesia, aunque mis papás eran pastores, yo tenía un vacío, tenía un montón de cosas internas y problemas que nunca supe desarrollar, que nunca supe cómo manejar. Y una de las cosas que a mí siempre me atormentó, una de las cosas que fue, yo diría, una de las causas principales por las cuales yo creo contribuyeron a un ciclo de adicción de drogas en mi vida, a un ciclo de alcoholismo en mi vida y a un ciclo de depresión, y no solo depresión, sino pensamientos de suicidio en mi vida, era que yo tenía una identidad rota. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nuestra identidad, cuando nuestro espíritu, cuando nuestra persona está rota, no hay ningún medicamento que te pueda solucionar. No hay ningún medicamento que pueda cambiarte. No hay ningún medicamento que marque la diferencia. Lo puede marcar por un periodo, pero cuando el problema es espiritual, nada en lo físico lo puede solucionar. Cuando tu espíritu está roto, por más que hagas drogas, metanfetaminas, opioides, alcohol, lo que sea, nada va a llenar ese vacío. Nada va a darte identidad y propósito. El ser humano somos criaturas. Odio y detesto cuando dicen que somos animales. No somos animales. Somos criaturas de Dios hechos a imagen y semejanza de Cristo Jesús, de acuerdo a Génesis 1, capítulo 1. Nosotros somos hechos a imagen y se me olvidó lo que iba a decir, iglesia. Somos creados a imagen y semejanza de Él. Nuestra identidad está afiliada a Él. Él nos creó con un propósito, Él nos creó con identidad, Él nos creó con una manera de pensar que debe estar dirigida a Él. Cuando nosotros no estamos afiliados y asociados con la intención o la creación original de Dios, nosotros siempre vamos a estar buscando lo que nos hace falta, pensando que lo que nos hace falta es algo material y nunca va a ser material. Es completamente espiritual. Bien, volviendo al tema. Pasé muchos años haciendo lo mío, apartado de la iglesia. Estuvimos viviendo acá en Kentucky con mi esposa varios años, no yendo a la iglesia, porque uno cuando se aparta de Dios empieza a hacer las excusas, y esta es la excusa más común, es que la iglesia no es el edificio. ¿Cuántos lo dijimos? No es que yo puedo buscar a Dios acá en mi casa, mentira, en casa no buscaba de Dios. Ni la televisión cristiana veía, así que se imagina.
pero me aparté de la iglesia de Dios. Es bíblico acercarse, es bíblico asistir a la iglesia. Es una promesa, es algo bíblico, iglesia. Pero nos apartamos de Dios, me aparté de Dios. Como líder de mi casa, no era ningún líder espiritual. Empezamos a vivir, a hacer cosas indebidas, empezamos a ignorar a Dios. Y en el 2011 me voy al servicio militar. Pasamos una situación donde no teníamos seguro médico y necesitaba cubrir los costos. ¿Cuántos saben que el tener hijos acá en Estados Unidos es carísimo? Es una exageración. Me meto al ejército, me voy, el ejército, gracias a Dios, cubrió todo, pero estando en el ejército no lo hace a uno más santo. ¿Cuántos sabían eso? El ejército no te acerca a Dios. ¿Cuántos saben eso, iglesia? Empezamos a hacer nuestras cosas, nuestra vida, apartarnos de Dios. Y yo por años tenía una meta de volar helicópteros. Yo quería ser piloto de helicópteros en el ejército, en el Army. Y me dio la oportunidad. Pude ir a Fort Rucker, Alabama, pude ir a volar helicópteros. Llevé a mi familia, a mi esposa y a mis 3 hijos volando helicópteros, cumpliendo el sueño de toda una vida. Pero ¿cuántos saben, iglesia, que sin Cristo Jesús no hay ningún sueño que llene ese vacío que uno tiene? Y llego ahí y empiezo a hacer mi escuela de aviación, empiezan a pasar un montón de cosas. Un día escucho una voz audible, yo creo que fue audible, fue tan clara en mi subconsciente, en mi mente, que creo que fue audible, y fue esto: si fracasás, vos y tu familia están en la calle. Si fracasás, vos y tu familia están en la calle. Y algo dentro de mí, algo en una semilla de ansiedad y temor se plantó en mi vida en ese momento. Empecé a estresarme y a poner estrés encima mío que me estaba afectando de manera severa cómo manejaba, cómo volaba, cómo estudiaba. Fue tan severa la situación que mi esposa la llamó a mi mamá. La llamó a la pastora y la pastora se tuvo que ir a Alabama a estar con nosotros. Y la pastora se preocupó porque me vio muy mal, muy mal. Pero cuando estaba mal, yo decidí automedicarme. ¿Y cómo me automedicaba? Con pastillas, con opioides, con Percocet, Hydrocodone, Oxycontin, con todas las opioides. Y para hacerlo un poco mejor, para que tuviera mejor efecto, las tomaba con alcohol. Por la misericordia de Dios, no me morí. Por la misericordia de Dios, pero esa semilla que se plantó en mí de fracaso se empezó a convertir en mi identidad de fracasado. Empecé a pensar y aceptar, si yo fracaso, todo lo que trabajé, todos estos años de esfuerzo, todo el trabajo, todo lo que estudié, mi familia, estamos en la calle sin nada. Y empecé a pensar como un fracasado, empecé a tomar una identidad que a mí no me pertenecía, porque Jesucristo no pagó un precio en la cruz para que tú te tomes una identidad de fracasado. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que Él vino a darte vida y vida en abundancia. Tu identidad es hijo e hija del Altísimo, hijo e hija del Omnipotente, el que todo lo puede, el que pelea por ti, el que te ha dado la victoria, el que te dio un nombre y te ha dado una herencia. Tu identidad nunca puede estar afiliada ni asociada con tu pasado, con tu pecado o con tus fracasos. Pero cuando una persona está en el mundo y estamos apartados de Dios, estamos buscando diferentes maneras para satisfacer el vacío de identidad que tenemos. Estamos buscando cosas materiales que nos den validación, que nos confirmen de alguna manera. Puede ser alcohol, drogas, relaciones indebidas sexuales, pueden hacer pleitos, lo que sea, redes sociales. Mi droga, a pesar de las drogas que yo estaba tomando, mi droga era la validación.
Yo, en mis ojos, en mi pensar, valía solamente lo que los demás decían que yo valía. Y si decían algo mal de mí o me corregían o me tiraban abajo, yo era un basura, era un nadie, era un idiota, me odiaba. Iglesia, eso es real. Yo me odiaba, iglesia. No podía amar a nadie más porque yo mismo me odiaba. Y cada fracaso que yo experimentaba en mi vida era un puñal en el corazón, era una mochila más pesada, porque ahora estaba cargando con el fracaso. Y cargando con el fracaso como hombre, no lo podía ver a mi hijo en los ojos. Mi hijo de 3 años, tenía 3 años. Y cuando yo fracasaba no lo podía ver porque yo pensaba que mi hijo, ¿cómo me va a respetar mi hijo si yo soy un fracasado? Porque uno, cuando está enfermo espiritualmente y estamos buscando validación, no tenemos la capacidad de ver las 100 cosas buenas que hicimos, solamente vemos la una mala que hicimos. Vemos un fracaso que tuvimos. No entendiendo que el fracaso es un regalo de Dios. Uno aprende más en el fracaso. En un fracaso aprendes más que 100,000 victorias. Thomas Edison se tardó 2.890 veces o intentó hacer la luz 2.890 veces y le preguntaron, ¿qué aprendiste en 2.890 veces? ¿Saben lo que le contestó? Aprendí 2.890 veces cómo no hacer una luz. Pero cuando uno está apartado de Dios, mi identidad se convirtió en un fracasado. Y cuando me convertí y tomé y asumí y acepté esa identidad de fracasado, empecé a pensar, ¿para qué pelearla? Llegó el día y me echaron de la escuela de aviación. Mi peor temor en la vida, mi peor temor, lo que causaba pánico en mi vida, se hizo realidad. Y me tuve que ir avergonzado y humillado a vivir con mi suegra. A vivir con mi suegra. Gracias a Dios por mi suegra. La bendigo, es increíble, la verdad que sí. Con mi esposa y con mis 3 hijos. Ay, y si Dios no tiene sentido del humor, al año siguiente que me echan, tenemos el 4. Así que, la 4, digo, la sorpresa, la chiquita. Pero la verdad es que Dios trató conmigo. Y es interesante porque Dios a mí me mandó al monte Horeb a sanar. Me mandó al monte Horeb, iglesia. Al monte Sinaí. Al monte de Jehová a tratar con mi carácter. Quiero decirte, iglesia, que cuando estés pasando por el desierto, no es fracaso, no es que Dios está enojado con vos, Él te está refinando. Cuando estés pasando por ese desierto y decís, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Date cuenta que vos no estás caminando solo en el desierto, Él está a tu lado. Él está a tu lado porque Él está queriendo desarrollar en ti el carácter, la integridad, la persona que va a marcar la diferencia en esta generación. Dale gracias a Dios por tus fracasos, porque sin tus fracasos capaz no estarías aquí el día de hoy. Dale gracias a Dios porque Dios se preocupa por ti. Dios está acomodando todo por tu bien. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bendecirte y no de maldecirte. Planes de darte un futuro. Dios está más interesado en tu futuro que tú estás en tu futuro. Dios quiere darte un mejor futuro de lo que tú piensas. Simplemente confía en Él y confía en el proceso de Dios. En el 2016, en un entrenamiento del ejército, tengo una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Vi un video donde el Espíritu Santo me habló a través de ese video y empiezo a llorar de una forma muy, en inglés se dice ugly crying. Estaba llorando de una manera a moco tendido, como se dice. Y empecé a llorar y el Espíritu Santo me estaba limpiando y mientras más lloraba, el Espíritu Santo me limpiaba. Todo ese odio, todo ese rencor, toda esa falta. Yo tenía falta de perdón a mí mismo. Me odiaba.
No era suficiente, yo no era lo bueno suficiente, no, esto y esto y esto y esto. Y el Espíritu Santo me dijo, estoy acá, dame todo lo que tú tienes. Dame ese peso, dame esa depresión, dame tus adicciones, que te quiero hacer una nueva criatura. Y mientras lloraba, el Espíritu Santo más limpiaba, más limpiaba, más limpiaba. Y cuando llego a casa, pasaron un montón de cosas, pero no le sabía decir a mi esposa, mira, nací de nuevo, porque supuestamente éramos cristianos, se suponía. Pero te digo una cosa, iglesia, por más que yo me pare en un garaje, nunca voy a hacer auto. Por más que me siente en estas bancas, eso no garantiza que voy a ser cristiano, ni hijo de Dios, ni discípulo de Jehová. ¿Cuántos me siguen? Y cuando llego a casa me dediqué y tomé una decisión de buscar de Dios, como nunca antes, de despertarme a las 5 de la mañana, de ir a orar y buscar de Dios. Y lo hice, pasaron semanas donde no sentí nada y de repente Cristo Jesús entró a ese lugar, la presencia de Jehová entró a ese lugar, me cambió la vida, sentí la presencia de Jehová, se hizo real, tangible, Cristo Jesús se hizo real. Pude sentir su presencia, pude sentir su perdón. Y eso cambió mi vida, iglesia. Eso cambió mi vida. ¿Pero por qué digo eso? Porque desde el 2016 hasta el día de hoy mi mensaje siempre ha sido igual. Cuando yo predico, cuando evangelizo, cuando hago ministerio, cuando estoy ministrando uno a uno, siempre hablo de lo mismo, es identidad. Iglesia, es identidad. Tu identidad define y marca quién tú eres. Ahora, la opción que tú tienes es, tú puedes aceptar la identidad que el mundo te asignó o tú puedes aceptar la identidad que fue pagada en la cruz del Calvario por ti. ¿Cuál quieres? Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿cuál quieres? Una de las cosas más impactantes, iglesias, cuando yo me convierto en el 2016 y tengo mi experiencia, yo empecé a predicar y Dios empezó a hacer milagros. Yo vendía carros y en el lote de carros estaba predicando el evangelio y la gente se estaba salvando, sanando, estaban pasando un montón de cosas. También en el ejército Dios empezó a hacer cosas, Dios empezó a moverse, Dios empezó a cambiar vidas, gente empezó a sanarse, a salvarse, empezaron a pasar un montón de cosas. Y lo más interesante es que dentro de la iglesia nadie sabía lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Nadie sabía. No quería publicar nada. Yo estaba enamorado de Cristo Jesús. Yo no necesitaba una plataforma o un micrófono. Yo estaba allá afuera predicando el evangelio y estaba viendo los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Déjame decirte, iglesia, es más fácil ver la mano de Dios allá afuera a veces que aquí adentro. El mundo está listo y están preparados para ver el poder de Dios allá afuera. El mundo está listo para sentir la presencia de Dios porque el mundo está lleno de gentes con falta de identidad. Hay un montón de gente que busca una razón por la cual vivir y por la cual morir. Hay miles y millones de personas que están metiéndose a ideologías, a prácticas, a lo que sea, porque están ansiosos por tener una razón por la cual su vida puede tener sentido. Y a veces están siguiendo las cosas equivocadas. Nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la vida, nosotros tenemos al único que merece ser seguido, al único que puede darte identidad, vida y propósito. Y el mundo necesita escuchar eso, iglesia. Con todo eso, Misión Identidad se crea en el 2024, lo creamos. Fue algo que no tenía pensado hacer, pero se dio y comenzamos nuestra primer misión, que fue en Guatemala en 2024. Básicamente se mostró para poder evangelizar, para poder predicar el evangelio, para mostrarles a todos la importancia de tu identidad, de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Es algo totalmente evangelístico
evangelístico, lo que estamos haciendo. Y quiero que ustedes sepan, iglesia, que nosotros estamos trabajando junto con Centro Mundial de Oración, estamos evangelizando, estamos queriendo usar todos los recursos que tenemos, todos los recursos que hay para predicar el evangelio. Queremos predicar el evangelio, esa es la visión, esa es la pasión, no hay ninguna otra agenda y lo vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Bien, sigamos. Yo en un momento de mi vida, ya hablamos un poquito de mi testimonio, pero en un momento de mi vida, cuando me convertí, empecé a trabajar como un trabajador de servicios sociales. Y esta historia que voy a contar es algo que me marcó profundamente la vida, es algo por la cual soy un apasionado de predicar de identidad, porque he visto a mucha gente que estaban en drogadicción, que estaban atados a un montón de cosas. Tengo testimonio tras testimonio y yo he podido ver cómo Dios ha podido liberar a gente que estaban adictas a las peores drogas, que estaban endemoniados, poseídos, atormentados. Cuando empezás a hablar de identidad y empezás a abrir la palabra de Dios y empezás a inyectar vida, esperanza, cuando empezás a dar el poder de la palabra de Dios y todo lo que está escrito acá, usted y yo podemos ver una diferencia. Y yo pude ver el poder de la palabra del evangelio. El problema es que por gran parte de mi vida yo no entendía el poder que tenía el evangelio. No entendía que en Hebreos dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Y el problema mío es que como me crecí en la iglesia, como crecí acá, empecé a menospreciar el poder de la palabra de Dios porque para mí era común. Pero iglesia, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar y de transformar. Volviendo a identidad, volviendo a trabajador, a mi trabajo de servicio social. Necesito que ustedes entiendan que cuando yo trabajaba en servicios sociales, yo veía a jóvenes. No sé si ustedes tienen el don o la capacidad de mirar a los ojos a las personas y poder entender si hay algo ahí. Hay gente que lo puede hacer. Hay gente que no lo puede hacer. Yo creo que tengo ese don, no sé. Yo puedo mirar a alguien en los ojos y puedo ver si hay algo bien, algo mal, si algo está bien o mal. Y una de las cosas que me partió el corazón cuando yo trabajaba en servicios sociales era tratar con chicos, con adolescentes, que ellos fueron abandonados y se criaron en el sistema. Saben lo que es el sistema, ¿no? En el sistema de crianza, de casa en casa, abandonados totalmente. Estos jóvenes no tienen ningún sentido de pertenencia, no tienen ningún sentido de valor, no tienen ningún sentido de ser parte de algo. Iglesia, y cuando los veía, los ojos los tenían tan vacíos, tan tristes. Y es algo, iglesia, que el mundo en este momento, el mundo está lleno de jóvenes así. El mundo está lleno de jóvenes que están totalmente faltos de identidad. El mundo está lleno de jóvenes que nunca han sido partes o se han sentido partes de una relación sana, padre e hijo. Son jóvenes que están totalmente aislados emocionalmente y el enemigo no se queda con los brazos cruzados, iglesia. El enemigo no va a desaprovechar una oportunidad a atentar en contra de la identidad de los jóvenes. Los jóvenes de 15 a 25, la demográfica que está incrementando los usos de antidepresivos, esa es una edad cúlmine, es una edad importantísima en el desarrollo de la personalidad y de la identidad de la persona, del ser humano. Son edades cruciales donde el joven, la joven, el adolescente empiezan a tomar decisiones de quiénes van a ser. Por eso el enemigo hoy en día ha atentado tan violentamente en contra de esa demográfica, tratando de inyectar confusión de género, confusión de todo tipo. Hay una confusión y no es solamente en Estados Unidos,
es en todo el mundo. El enemigo sabe si él puede destruir el núcleo de una casa, el núcleo de un hogar, él puede influenciar de forma negativa a los jóvenes y a los niños de esa casa y se convierte en presa fácil. Es importante entender el peso de identidad. Es importante entender que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que crecer y fortalecer una identidad, pero no la identidad del mundo, sino la identidad que Cristo pagó en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos. ¿Cuántos dicen amén? Cristo pagó un precio para que juntos con Él nosotros podamos marcar la diferencia en este mundo y para que nosotros podamos ser un embajador de los cielos. Ahora, lo que quiero hacer hoy, yo quiero dar una parte, vamos a hablar un parte psicológico, parte clínico, porque creo que la parte clínica también es importante. Quiero darte palabra, iglesia, obvio, no nos vamos a quedar sin palabra, pero también quiero darte la parte clínica, qué dice la sociedad, qué dice la parte educativa, la parte clínica de lo que es la identidad y el desarrollo de identidad. Hay cosas que dices que están bien, hay cosas que concuerdo y hay cosas que se alinean a la Biblia y quiero que lo entendamos el día de hoy. Y la primera cosa que quiero decir es cómo define el mundo la identidad o cómo es la identidad definida por el mundo. Esta es la definición que tenemos. La identidad es un concepto multifacético que abarca los rasgos, cualidades y características distintivos que se definen a un individuo o grupo distinguiéndolo de los demás. No es estática, sino un sentido de identidad dinámico y evolutivo moldeado por las experiencias personales, las interacciones sociales y las influencias culturales. Comprender la identidad es crucial para la autoconciencia, la construcción de relaciones y la interacción social. La traducción es fácil. No sé quién soy si no sé para qué sirvo. ¿Cuántos dicen amén? Déjame preguntarte el día de hoy, ¿para qué sirves? ¿Para qué sirves, iglesia? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pregúntale a tu hermano, ¿quién eres? El mundo habla de una crisis de identidad. Estamos en crisis de identidad, crisis de identidad. Hay una crisis a los 20, a los 50, a los 70, etcétera. Siempre se habla de la crisis de identidad y estoy completamente de acuerdo con esta crisis. El ser humano está en crisis de identidad hasta que descubre su identidad. Iglesia, hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que no ha descubierto su identidad, no han entendido el propósito por la cual Dios los creó. Y es importante, iglesia, porque hoy estamos viviendo momentos muy delicados donde hay muchas distracciones y si nuestra identidad no está sólida en Cristo Jesús, va a haber otras cosas y otras distracciones que van a querer meterse. Y es posible que nuestra identidad se empiece a aferrar a esas cosas que no nos pertenecen y que no son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La realidad es que hoy en día, escuche muy bien lo que voy a decir, hoy en día el mundo está viviendo, como hablamos, falta de identidad profunda y los consejeros clínicos, hablando de los consejeros, los psicólogos y los psiquiatras, hoy no dan abasto. No dan abasto con todo lo que está pasando. Pero le quiero agregar otro nivel. Le quiero agregar otro grado de realidad. Y por ahí va a sonar un poco fuerte. Pero el peor de los casos es que los profesionales o los supuestos profesionales suelen ser las personas más deprimidas, más medicadas y más adictas a los antidepresivos que cualquier otra demográfica. ¿Cuántos saben eso?
Si el doctor está más enfermo que el paciente, ¿qué hacemos? No es juego, iglesia, es verdad. Es verdad. Pero volvemos al tema. Estos profesionales no tienen la capacidad de identificar, tratar y sanar el área de identidad porque nunca van a acercarse a la verdad, y es que es un problema espiritual y no material. No hay ninguna consejería, ningún médico que pueda sanar todo tu cuerpo, todo tu ser, sin primero tratar con lo espiritual. Somos espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros no tratamos espíritu, alma y cuerpo, tratamos solo cuerpo, no podemos sanar, iglesia. Cristo Jesús ministra a las tres áreas de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La falta de identidad solamente puede ser tratada con una experiencia con Cristo Jesús. Solo podemos comenzar a sanar nuestro corazón y nuestras emociones cuando entendemos a quién pertenecemos. Una de las tragedias más grandes, hablando de los niños que fueron partes del sistema toda su vida, usted sabe, tomaron una encuesta, y esto la verdad que es triste, y a mí me partió el corazón, y no quiero ser una persona que transmite cosas tristes, pero tomaron una encuesta a través de los años, y la encuesta la tomaron a adultos que fueron parte del sistema toda su vida. En otras palabras, adultos que desde que nacieron hasta los 18 años fueron parte del sistema y ya son adultos, y le toman esta encuesta y les preguntan, de todo lo que viviste, de todo lo que te pasó en tu carrera, ¿cuál fue o cuál es la cosa que más cargas, que más te dolió en tu corazón? ¿Saben cuál fue la respuesta más común de todo? La respuesta fue, nunca le pertenecía a alguien. Nunca le pertenecía a una familia. Nunca fui parte de algo, nunca fui aceptado, nunca le pertenecía a alguien. Iglesia, y hay gente dentro del cuerpo de Cristo que todavía tienen esa mentalidad. Hay cristianos que todavía no se sienten parte. Escuché esto el otro día y me impactó mucho, y fue un hombre que lo dijo y la verdad que me marcó. Fue un pastor que escuché el otro día y él dijo, las personas más desagradables, violentas y venenosas, las encontré en la iglesia. Y después dice, y las personas más increíbles, más amables, más impactantes, las encontré en la iglesia. Iglesia, yo estoy hablando de identidad porque en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, somos un grupo de gente imperfecta y somos todos una familia, y cada uno de ustedes tienen que sentirse parte de esta familia, parte de esta casa, parte de lo que Dios está haciendo, porque nosotros no somos huérfanos, iglesia, somos hijos e hijas de Cristo Jesús, y Cristo Jesús pagó un precio para darte tu identidad y tu propósito. Tú fuiste llamado con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Estamos terminando. Yo quiero hablar rápido. Esta es una historia, es el cuento del águila y de la gallina. Ustedes la conocen, pero hay una lección muy importante con este cuento. Lo voy a leer rápido y terminamos. Un día, dentro de los polluelos del gallinero había un pollito que no era igual a los demás. Era más grande, más corpulento, más aventurero que los otros pollitos. Evidentemente el polluelo era un águila y no una gallina. Mientras los polluelos crecían juntos, el águila quería ser parte del grupo de los polluelos, actuaba como gallina, pensaba como gallina, hablaba como gallina y se manejaba como una gallina. La joven águila deseaba el afecto de un grupo del cual el águila no pertenecía. Intentó moldear su identidad como una gallina, pero era imposible porque era un águila. Al no poder formar parte del grupo social de las gallinas, se entristeció, pues lo único que él quería o que el águila quería
es ser una gallina como los demás. Hasta que un día el polluelo vio volar en las alturas a otra águila, y al ver el águila en las alturas, el polluelo empezó a tener sensaciones que nunca antes había sentido. Un día el águila que volaba alrededor en las alturas se acerca al polluelo a hablar con él. El águila se acerca al polluelo y profundamente confundido le dice al polluelo: ¿qué haces aquí? La joven águila mira al águila madura y le dice: soy gallina y aquí pertenezco. La águila mira al polluelo con confusión y le dice: no sos una gallina y aquí no perteneces. Era obvio que era de Argentina la gallina, ¿no? O el águila. Era de Buenos Aires, era bostero. La gallina, perdón, el águila le dice: vos sos águila, no sos una gallina. Después de largo debate, el águila encuentra una ventana cerrada en la que usó de forma de espejo para que el águila adolescente pudiera ver su reflejo. Al ser la primera vez que la joven águila ve su reflexión, se da cuenta que nada se parece a las gallinas que lo rodeaban. Al verse reflejado en su reflejo, pudo entender que él había asumido una identidad falsa y que no pertenecía a un gallinero. El águila decidió tomar vuelo e irse a las alturas a donde pertenecía, ya que el gallinero no era ningún lugar para un águila. Y hay una lección muy importante, iglesia, una lección de identidad en esta historia. Hay 7 puntos que quiero recalcar, 7 puntos importantes. El primer punto es que el lugar en donde naciste, ni el lugar a donde tú naciste, ni tu pasado puede definir quién tú eres. Por más que te identifiques o que te sientas como una gallina, sos águila. Sos hijo e hija de Jehová. Cuando estás marcado por Dios, por más que quieras actuar y parecerte a las gallinas, no podrás porque naciste para ser águila, no gallina. Dígale a su vecino: no sos gallina. Amén, es una revelación de Dios, amén. Por más que las gallinas te rechacen, Dios marcó tu identidad y tu propósito para que puedas volar por encima de las gallinas a donde Él está y a donde Él te quiere. Pero para ser águila tenemos que desechar pensamientos de gallina. Y a veces Dios usa a otras águilas para mostrarnos y recordarnos que nosotros también somos águilas. Seamos esas águilas para los demás, iglesia. Si alcanzamos a vernos reflejados a través de los ojos de Cristo, veremos con claridad nuestra identidad y el valor que tenemos en Él. No le puedes faltar al respeto a Dios hablando mal de ti mismo, iglesia. Porque si Dios te vio y decidió morir por ti y derramó su sangre por ti, y tú ahora estás cubierto en la sangre de Cristo Jesús, no tienes el derecho a hablar mal de vos mismo ni de nadie más que pertenece a Yeshua. No podemos hablar mal de nada ni de nadie que esté marcado con la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Al entender que fuimos llamados a las alturas, escuchen bien, al entender que fuimos llamados a las alturas, nunca vamos a estar atados al gallinero que nos atormentaba y nos mantenía lejos de las alturas. ¿Cuántos dicen amén? Una vez que Dios interrumpe nuestra vida, una vez que Dios nos muestra el más allá, no hay ningún mundo, no hay ningún pasado, no hay ningún estilo de vida que se compare, iglesia.
Cuando Dios te muestra o te deja ver o te permite ver detrás del telón y vos podés ver tu identidad, tu propósito y tu llamado, la razón por la cual tú fuiste creado. No podés ser igual, no podés ser el mismo y no podés volver al gallinero de donde Dios te sacó. ¿Cuántos dicen amén? Estamos llegando, casi, casi. Sígame, por favor. Atrévete a creer y aceptar tu identidad de hijo e hija de Dios, a creer que tú tienes valor y propósito, a que fuiste llamado a cosas grandes y eternas, a entender que Dios está completamente enamorado de ti y que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Atrévete, iglesia, y no seas gallina. ¿Cuánto dicen amén? Y ahora para finalizar, ese es el único momento, creo que en una predicación que haga, que quiero que sacan su celular. Sáquenlo, por favor. Rápidamente, unos 5 minutos y terminamos. Es importante entender la identidad y el peso de identidad. La identidad solamente puede ser desarrollada en intimidad con Dios. ¿Cuántos me siguen? Pero quiero que también ustedes entiendan la parte clínica, la parte fisiológica, la parte educativa, que digamos. Y hay un punto de vista clínico, ¿bien? Ahora, el psicólogo Abraham Maslow fue un pionero en las áreas, son áreas del desarrollo humano. Si usted estudia psicología, Abraham es Ibrahim, porque era judío. Ibrahim Maslow o Abraham Maslow era un psicólogo humanista y es un psicólogo que dejó mucho material y hasta el día de hoy se estudia. El psicólogo Maslow enseñaba que había ciertos requisitos necesarios para desarrollar efectivamente a cada persona y él diseñó un sistema conocido como la jerarquía de necesidades. También es conocido como la pirámide de Maslow. Esta teoría de Maslow es interesante por muchas razones. Es interesante porque él acá de forma clínica muestra cómo el ser humano puede desarrollar no solamente una personalidad, sino que puede desarrollar lo que es y su identidad. ¿Cuántos me siguen? Tomen una foto, quiero que tomen una foto con su celular. Si pueden. Estas son la jerarquía de necesidades. Y es muy importante, quiero que le tomen foto porque vamos a cambiarlo un poquito, ¿bien? Bien, en la jerarquía de necesidades nosotros vemos, empezando de la parte de abajo, nosotros vemos que hay necesidades básicas. Hay seguridad, necesidades sociales, necesidades de estima y lo que a Maslow se refiere a la autorrealización o la conceptualización de la persona. O sea, es el llegar a ser la persona que yo deseo hacer o llegar a ser la persona que la sociedad espera que yo sea. ¿Cuántos me siguen? Es importante porque hay una realidad bíblica con cada una de estas. Nosotros como seres humanos, para desarrollar identidad, para desarrollarnos como seres humanos, tenemos necesidades básicas que tenemos que alimentar. Hay partes de seguridad de nuestra vida que son necesarias para nuestro crecimiento. Tenemos necesidades sociales. Es más, el libro de Hechos habla que nosotros somos un cuerpo en Cristo, que tenemos que ser un cuerpo, que tenemos que estar unidos, que necesitamos de otros creyentes. También tenemos necesidad de estima y de autorrealización. ¿Bien? Ahora, quiero que sigan con eso. Es importante. Vayan al siguiente slide. Vayan al siguiente slide, por favor. Bien, ahí estamos. Pero la realidad de todo esto, ustedes le tomaron foto ya, la realidad, iglesia, es que Cristo es el único que puede satisfacer a todas estas necesidades. La excusa es, bueno, yo crecí en un ambiente mal, crecí
abandonado, no tuve padre, no tuve madre, no tuve esto, no tuve lo otro. Pero iglesia, quiero decirte que tu pasado no importa. Lo que te haya pasado no importa, el trauma que hayas pasado no importa, tu identidad no está definida por tu pasado o por tu trauma, tu identidad está hecho y creado en la persona de Jesucristo. ¿Bien? Vayan a la siguiente slide y con esto terminamos. Sáquenle una foto a esta si pueden. Me fascinó mucho la jerarquía de necesidades porque hay necesidades que son muy importantes para el desarrollo de identidad. Esto es del área clínica, del área de psicólogos, clínica, sea lo que sea. Ahora, lo que yo quise hacer acá, y hice algo parecido acá hace años, pero quiero que ustedes lo miren, acá no lo puedo ver muy bien. Hay un pasaje bíblico que se asocia con cada una de estas necesidades. ¿Ya le sacaron fotos? Bien. Y quiero empezar con las necesidades básicas. Se encuentran en Filipenses 4:19. Nuestras necesidades básicas, de acuerdo a Abraham Maslow y de acuerdo a Filipenses 4:19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. La base de la pirámide, que son necesidades básicas, están cubiertas y están hechas completa en Filipenses 4:19. ¿Cuánto dicen amén? Si seguimos a la parte de seguridad, es importante tener seguridad emocional, seguridad física, ¿bien? Ahora, Salmos 91:1 completamente nos da una forma de completar esta barrita dentro de la pirámide y dice, ¿qué dice Salmos 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo de la sombra del Omnipotente. Si nosotros habitamos con Él, Él se encarga, su sombra nos cubre, nuestra seguridad es completa en Cristo Jesús. Ahora, si llegamos a las necesidades sociales, podemos ver en Efesios 2:10, ¿qué dice Efesios 2:10? Las necesidades sociales, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Iglesia, tú fuiste creado a tener una identidad sólida en Cristo Jesús, a saber quién eres, a saber a quién le perteneces, a saber tu valor y a marcar la diferencia en la vida de la sociedad y todas las personas que te rodean. Ahora, si vamos a la necesidad de estima, vamos a ir a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Iglesia, no podés tener falta de autoestima. No podemos ser gente con baja autoestima o con falta de autoestima. Si Jehová de los ejércitos nos escogió, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquiridos por Dios. No tenemos el derecho a menospreciarnos. No tenemos el derecho a mirarte al espejo y hablar mal de ti mismo, de llamarte un montón de cosas que no te pertenecen. ¿Cuántos dicen amén? Tu necesidad está completa en Cristo cuando tu identidad está sólida en tu relación con Él. Ahora, la autorrealización, casi terminamos, Romanos 8:16-17, la autorrealización, lo que dice Abraham Maslow, está completo o se completa con Romanos. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ustedes entienden
que Dios, Jehová de los ejércitos de usted, dice que es un heredero y coheredero con Cristo Jesús. Usted sabe la implicación de esas palabras. Tu autorrealización tiene que ser que soy hijo de Dios, que soy un heredero del reino de los cielos y coheredero con Cristo Jesús. Si tenemos eso bien, iglesia, nunca vamos a estar falta de identidad, nunca vamos a poder deprimirnos, nunca vamos a poder estar mal, porque entendemos el amor de Dios hacia nosotros y entendemos cómo Dios nos ve. Para concluir, último, y es el punto más alto, si lo pueden poner de vuelta en las pantallas, el punto final, la cima, el clímax de esta pirámide, el punto más alto es Romanos 8:16, perdón, lo puse mal, es Salmos 27:10, Salmos 27:10, no Romanos, Salmos, y dice así: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Iglesia, hablamos de identidad, hablamos de lo que Dios ha pagado el precio, hablamos que tú tienes valor, que tú tienes un llamado, tienes un propósito. Dios te ama, iglesia. Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero la realidad es esta, es que tu identidad siempre va a estar fundada en tu intimidad con Dios. Nunca te vas a sentir amado o amada, nunca vas a comprender los textos que leímos si no tenemos una relación íntima con Dios. Te invito a que te pongas de pie. Mi deseo el día de hoy era hablar de identidad para solidificar cómo tú te ves a ti mismo. Pero este mensaje no es para ti. Mi deseo es que cada uno podamos fortalecer nuestra identidad, que podamos saber quién somos, porque hay un mundo de gente allá afuera que depende que nosotros estemos bien y que nosotros seamos esas águilas que van a ir a compartir identidad a un mundo totalmente perdido. Iglesia, hay gente en tu casa, en tu barrio, en tu vecindad, tus vecinos, tus vecinas, que son un montón de gallinas. Y hay gente en tu familia que también son gallinas. Gente que están atadas a un gallinero que no les pertenece. Cuando nosotros como hijos de Dios tenemos una identidad sólida en Dios, el ir a evangelizar, el ir a predicar, el ir a hacer testimonio a otras personas es fácil. Les pongo de ejemplo, cada uno de ustedes le gusta comer, ¿no? ¿A quién le gusta comer acá? ¿A quién le gusta ir a comer a restaurantes buenos? Qué fácil es compartirle a otros de los restaurantes deliciosos en que hemos ido. ¿Por qué? Porque es fácil transmitir algo que nos apasiona, ¿o no? Si Cristo nos apasionara, si fuéramos apasionados por Cristo y por lo que Él hizo en nuestras vidas, si lo único que podemos hacer es hablar de cómo Él nos cambió, nos rescató, nos dio una identidad, cómo antes estaba desesperado por validación y no tenía valor propio, y después de la experiencia que tuve con Él, me sentí suficiente, me sentí amado, me sentí escogido, me sentí amado por Él, sentía que Él me veía, que me amaba, no necesitaba más la validación de ninguna persona. ¿Cómo voy a necesitar validación de una persona cuando ya fui aceptado por Él? Y esa fue una revelación espiritual que Él me dio. Pero Dios me la dio porque hay un mundo de personas que están padeciendo, iglesia. Hay gente, hoy son las 4:34. En 10 minutos, estadísticamente, va a haber más de 1 millón de personas que se van a morir. Y la realidad es que dentro de 6 minutos, 6 millones de personas van a morir en el mundo. ¿Y cuántos de esas se van a ir al cielo?
Iglesia, quiero dejarte con esto. Misión e identidad existe porque nosotros queremos compartirle al mundo el precio que fue pagado por ellos. Estamos transmitiendo identidad. La realidad, nosotros estamos yendo a todas partes del mundo a llevar lo que Dios está haciendo en el Centro Mundial de Oración. ¿Me siguen? Estamos llevando lo que Dios hace acá al mundo. Y cuando nosotros podemos transmitir el mensaje de identidad, cuando nosotros, hay muchos de nosotros que predicamos, y está bien, no quiero que nadie se sienta mal, me encanta que evangelicemos, que prediquemos, pero les digo algo, iglesia, cuando nosotros empezamos a hablar identidad, propósito, llamado, destino, esperanza a la gente, porque la gente que está en el mundo, si usted habla con ellos, la mayoría te dice, yo ya sé que me voy al infierno. Ellos conocen de la furia de Dios, del juicio de Dios, pero nunca han conocido el amor de Dios. Y el comentario que hice antes es, nosotros como iglesias, como iglesia, como hijos de Dios, a veces estamos más enfocados en pelearnos nosotros mismos con cosas que no valen la pena, y lo que menos hacemos es compartir el amor de Jesucristo allá afuera. No estoy hablando estoy hablando de usted. Cada uno de usted en su círculo tiene que estar predicando el evangelio con testimonio o con palabras. Y muchas veces tenemos que hacerlo con amor. Si la gente que te rodea no te mira a ti y piensa, este tipo ama a Dios, o este tipo tiene algo que no tengo, o que tiene amor que no entiendo, o lo que sea, si el mundo no ve que nosotros amamos de una manera diferente, no va a querer tener nada de lo que nosotros decimos tener. ¿Me siguen? Y la única forma que podemos hacer eso, iglesia, es fortalecer nuestra identidad, buscar de Dios, volvernos unos apasionados de Dios, ver lo sobrenatural que Dios está haciendo acá y llevar todo lo que está acá adentro allá afuera. Esa es la visión de misión e identidad, iglesia.